gloria, la honra y la alabanza. Declaramos que tú eres digno, al único Cordero. Señor, dice tu palabra que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, y a ti te damos gloria, te damos honra. Eres tu digno Cordero de Dios, de recibir toda la alabanza de tu pueblo, toda la adoración, las acciones de gracias. Señor, en esta tarde te damos a ti. Nos regocijamos, Señor, en tu presencia, porque tú nos hiciste salvos, nos hiciste limpios, Señor, delante del Padre. Gracias, Señor, gracias por tu amor inmenso. ¿Cómo no darte gloria al único que se halló libre de pecado en los cielos, en la tierra y debajo de ella, al único santo, 3 veces santo? ¿Cómo no darte a ti el honor, Señor? Al único digno de desatar los sellos, al único digno de desatar los sellos. Gracias, Señor. Honra y alabanza. ¿Qué tal si en esta tarde le da un aplauso también al que es digno de recibir coronas, gloria, honra y adoración? Sí, Jesús, gloria, aleluya. Gracias, Jesús, te adoramos en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están en esta tarde? ¿Bien? Gloria a Dios. ¿Cómo no va a estar bien si está en la presencia del Señor? Todos reunidos. Puede tomar su asiento. Vamos a comenzar esta parte del culto, que también está buenísima adorar al Señor, pero qué bueno que es también poder recibir la palabra del Señor. Les voy a dar algunos anuncios. No se olvide que el martes 19:30 estamos continuando con integridad ministerial. ¿Y qué estamos viendo estas clases? Estamos viendo acerca de la acusación. ¿Cuántos fueron bendecidos? Bueno, ahora vamos a entrar en aquellas leyes que tienen que ver con todo lo que produce la acusación. Así que no se lo pierda, venga, porque va a estar muy bueno para que usted sepa cómo liberarse de la acusación y también cómo tratar con la acusación. Y también nosotros mismos, ¿verdad? Que muchas veces utilizamos esa herramienta. De las tinieblas, por supuesto, no del Señor. Así que hoy vamos a ver un poquito acerca de algunas cosas que también está integrado en el día de hoy. No se olvide que el jueves 19:30 vamos a estar teniendo una reunión poderosa. Va a estar ministrando el apóstol de la casa, así que véngase preparado. ¿Cuántos están deseosos de más? Yo creo que el Señor cada día quiere darnos más. Dice que de gloria en gloria vamos conociendo al Señor, de gloria en gloria vamos más creciendo. Así que los esperamos a todos. Los horarios y grupos de oración también están en cartelera. Así que, sin más, una cosita les voy a decir. Acá está Gerardo, que está en esta tarde acá. Les quiero comentar, algunos de ustedes saben que los otros días estaba comiendo y me ahogué con la comida, y realmente nunca había pasado por algo así. Sí, a veces que te raspa la garganta, que tomás algo, pero lo que me sucedió fue que se tapó totalmente las vías respiratorias. No podía hablar, no podía toser, no podía orar. Digamos, yo siempre en situaciones de emergencia, siempre estoy ahí con la oración, aunque haya un accidente, lo que haya, siempre la oración es lo que yo creo en el poder de la oración, amén, y en el poder sobrenatural del Señor. Pero en esta ocasión no tenía voz, no podía hablar, no podía orar, así que fui corriendo ahí donde estaba mi esposo, que había venido a las prácticas que habían hecho aquí nuestro hermano junto con los bomberos, que habían dado prácticas de primeros auxilios. Por eso hoy quiero hablarles a todos. Decía, ayer estamos recibiendo un curso sobre liderazgo que uno no le puede imponer a la gente. Digo, menos mal que me avisaron, porque prácticamente le iba a decir es de carácter obligatorio, ¿verdad? Poder recibir esta instrucción, porque realmente esa noche me salvó la vida. Cuando uno está ahogado, algunos dicen, bueno, yo me meto el dedo. No, te puedo asegurar que cuando eso baja, no lo podés con el dedo, no podés con agua, no podés hacer nada. Solamente que alguien practique esa maniobra, o si estás vos solo, también te la podés practicar, pero para eso la tenés que saber. Así que con la cuestión de lo que me pasó, yo quiero que todos ustedes reciban la instrucción.
Por supuesto, le vamos a contar junto con a los bomberos de Escobar que nos estén ayudando, junto con nuestro hermano, que nos traigan instrucción. Todos aquellos que están en el servicio, en la puerta, en la escuela bíblica, en todo lugar que pertenezca a usted, usted tiene que saber, porque usted no sabe lo que puede pasar. Hoy mi esposo decía a la mañana, muchos nosotros pensamos, bueno, pero Dios va a hacer algo y me va a salvar. Sí, está bien, pero también Dios nos da la oportunidad que nosotros podamos tener herramientas para ejecutarlas. Porque te voy a decir algo, tu fe puede dar para mucho en la oración, pero quizás te encontrás con alguien que está en la calle, con alguien que no puede defenderse, con alguien que no lo sabes y vos necesitas poder tener estas herramientas, no solamente la de desahogo, sino que también va a estar la de RCP, ¿no? ¿Verdad? ¿Así se dice? Bien, eso es tremendo. Yo tengo un pastor amigo que una persona se le murió dentro de la congregación y solamente la oración, pero de 45 minutos, después de 45 minutos y no sé cuánto tiempo más, estuvo orando, recién la persona volvió a vivir. Pero si hubiese alguien que supiera, se hubiese mantenido vivo hasta que venían los médicos, Así que oramos al Señor, creemos en su poder, pero también vamos a utilizar las herramientas que Dios ya le ha dado a personas, amén, para poder ser de bendición para otros. ¿Cuántos quieren ser de bendición? No solamente en la oración, en la palabra, sino que bueno que es. Yo quiero que le decía a mi esposo y vamos a ver cómo nos va a dar la capacidad, ya vamos a abrir. No se preocupe para que usted pueda anotarse para poder venir, pero me gustaría que incluso si los pastores de la ciudad se quieren venir a entrenar o entrenar a sus líderes, lo puedan hacer. Porque realmente ese día me di cuenta lo necesario que fue. Yo esa vez no vine porque estaba embarazada y no podía hacer ni yo la maniobra, ni que me la hagan. Pero realmente poder saber, aunque sea de vista, cómo se hace, hubiese estado muy bien. Así que los voy a invitar a todos. ¿Cuántos van a venir conmigo? Vamos a venir a aprender, porque yo creo que también Dios es bueno al permitirnos aprender y tener estas herramientas. Ya le vamos a decir el día, ya lo vamos a coordinar junto con los bomberos, así que le voy diciendo, más o menos va a ser en enero, para que todos aquellos que están estudiando dejen de estudiar, o sea, ya se terminen las clases. Con todo este lío que hay, que los egresados y no egresados, yo tengo 4 egresados este año, así que diciembre va a ser un mes tremendo. Pero le damos gloria al Señor por cada cosa, amén. Le invito a tomar sus ofrendas, vamos a estar ofrendando lo mejor para nuestro Señor, dándole honor, dándole gloria. Recién le estábamos diciendo, Señor, tú eres digno de toda gloria y también de toda adoración, también a través de nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias. Ustedes pueden ir pasando. Dice tu palabra que aquí reciben hombres mortales, pero allí uno que tiene nombre que vive para siempre. Este Cristo que resucitó por nosotros, que murió por nosotros, es el mismo único sumo sacerdote para siempre, que recibe todo lo que nosotros estamos entrando en la eternidad a partir de este momento. Eso dice su palabra. Aquí en la tierra reciben hombres mortales, pero allí en los cielos, mientras usted está ofrendando, hay uno solo que es digno de adorar y de alabar. Y las ofrendas de nuestras manos, hoy ya no es cebada, hoy ya no es grano, hoy ya no es cabrito, hoy es dinero, billete. Pero le damos glorias al Señor por su amor, su misericordia y su fidelidad. Muy bien. En esta mañana les comentaba que me di cuenta, mientras la profeta Eliana estaba predicando el jueves. ¿Cuántos vinieron el jueves? Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y como siempre, cada predicador tiene algo tan ungido del Señor. Le damos gracias al Señor por cada hombre, por cada mujer que se levanta de esta casa a llevar un mensaje claro y profundo a nuestro corazón. Son de bendición. Y sabe, cuando ella terminó de hablar, terminó con algo que hablaba sobre el arrepentimiento. Y mientras yo estaba sentada dije, chau, me parece que me va a tocar a mí el domingo. Porque ya veía cómo terminaba ella y dije, este es el pie que el Espíritu Santo me está dando, porque siempre te va confirmando. Así que dije, me parece que me va a tocar a mí. Y estaba en casa orando y yo solo quería orar ese día, no quería trabajar, porque a veces estoy trabajando en ciertas palabras que el Señor me da. Y en la escuela,
y solo quería orar ese día y me puse a orar y ahí estaba orando, arrepintiéndome de todos mis pecados. Y sabe, el Señor me dijo, quiero que te sientes y comiences porque te voy a hablar, voy a darte una palabra, quiero que termines esta palabra porque yo ya la había comenzado, quiero que termines y por eso hoy me ve aquí. Gloria al Señor, que le decía yo, no sé si era el cumpleaños de Lourdes esa tarde y no sé de quién más. Hay un montón de cumpleaños, pero bueno, gracias a Dios que ese día volvían a hacer, me lo voy a acordar, Lourdes, cada vez que cumplas años, me voy a acordar que el Señor me devolvió la vida, también gracias a mi esposo que pudo ahí estar salvándome la vida, así que ahora tengo una doble deuda, le digo yo, con Él, gloria a Dios, gracias a Jesús. Ahora, una de las cosas que ustedes vieron en el flyer es sobre el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento nosotros pensamos que sucede cuando una persona no conoce a Cristo y que viene y se arrepiente de sus pecados y ahí se terminó el tema del arrepentimiento. Pero esto es mucho más que ese tema. La palabra arrepentimiento en griego significa metanoia, esto lo hemos visto, que significa un cambio de mentalidad. Por eso una persona que se arrepiente cambia su forma de pensar. Ahora, la palabra en hebreo, en las escrituras, significa regresar, retornar a un camino recto delante de Dios. Y hoy les decía, es la palabra que en el término militar, vamos a decir, porque si no militancia suena político, sino que los militares, cuando ellos van a decir la palabra conversión, significa que si vos estabas yendo hacia la derecha, tenés que dar un giro total e ir hacia la izquierda. Eso significa en hebreo, es regresar mi corazón hacia Dios, es volverme hacia Dios, hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a aprender un poquito, teniendo en claro qué significa arrepentirse. Arrepentirse no es solo llorar, ¿sí? Aunque es parte, porque uno tiene un corazón y el arrepentimiento parte de un corazón, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, ¿sí? Y de pensamiento. Ahora, quiero que vaya conmigo a Jonás 3, versículo 4 y versículo 5. Este sí lo vamos a leer, así que si lo busca o lo anota, lo vamos a leer. Mire lo que dice. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántos Jonás hay acá? Mire que lo tiramos, no hay problema del barco, lo tiramos del barco. Bueno, yo creo que la mayoría de todos nosotros conoce la historia de Jonás, hasta en la escuelita se enseña. El Señor lo manda a una ciudad a predicar arrepentimiento. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, resulta que dice que la palabra que los ninivitas eran una ciudad muy violenta. Hoy les decía, ¿cuál es el grupo más violento que hay sobre la tierra? Bueno, el Al-Qaeda, no sé qué más. Hamas, algo así se dice, ¿no? Bueno, esos son como terroristas. Bueno, la Biblia dice que ellos eran tremendamente violentos, sanguinarios, personas que no le perdonaban, que encima tenían pecados sexuales, brujería, o sea, todo junto, una mezcla de asesinos con violadores, con todo junto. Y resulta que el Señor le dice a Jonás, Jonás, quiero que le vayas a predicar. ¿Y qué hace Jonás? No quiere saber nada de ir a predicar. Yo leyendo la Biblia pensaba en algún momento al principio, bueno, habrá tenido miedo que lo casquen, que lo maten, ¿no? Pero vamos a leer qué dice. Resulta que Jonás se quiere escapar y se lo traga el pez, o sea, ya sabe la historia, ¿no? Se quiere escapar, viene una tempestad. Los marinos le dicen, vos sos el culpable, o él dice, yo soy el culpable, lo tiran al agua, se lo come el pez, se arrepiente de sus pecados, de no haber hecho la voluntad del Señor, y el Señor lo manda a Nínive de vuelta. ¿Por qué es importante esto? Ahora va a ver porque le voy a decir por qué le estoy contando todo esto. Pero vamos a leer en el versículo 4 y 5. Dice, cuando entró Jonás, el primer día a la ciudad comenzó a predicar, ahí ya le hizo caso al Señor. Y mire lo que pasó, dice, el pueblo se arrepintió de sus malas obras. Jonás pregonaba con voz potente el mensaje de Dios. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas, mire lo que dice en esta versión, creyeron el mensaje que Dios les enviaba y decidieron ayunar desde el más encumbrado
hasta el más pobre se vistieron de ropas de lutos, es decir, con ropas ásperas y toscas en señal de arrepentimiento. Si usted sigue leyendo, dice que hasta los animales, los niños comenzaron a hacer ayuno porque el rey entendió que esto venía en serio y que Dios los podía matar. Y en el versículo 10, mire lo que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora nosotros encontramos que esta ciudad que estaba sumergida en pecado comenzó a tener acciones de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino en su corazón, y Dios le perdonó la vida. Esto es algo tremendo, porque detuvieron el juicio de Dios que estaba sobre ellos por causa de haberse arrepentido. Usted dice, sí, bueno, esto ya lo sabemos. Ahora, el punto es este. Muchas personas dicen, bueno, pero yo me arrepentí de mi pecado. ¿Y por qué sigo a veces con algunas? Parece que los juicios de Dios vienen sobre mi vida y no puedo salir. Y ¿sabe? Realmente creo que muchos de nosotros tenemos unos conceptos equivocados de lo que es realmente arrepentirse delante de Dios. Nosotros vimos acá la consecuencia de ellos de haberse arrepentido y también vimos la acción, que es el punto final del arrepentimiento. Pero yo quiero que vayamos a Juan 16:7, si usted quiere lo anota, y dice esto. La primera parte dice que el Señor enviaría al Consolador, pero en el versículo 8 dice, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona de que está en error y en pecado. No hay nada de lo que yo pueda hacer hoy, si el Espíritu Santo no está obrando en tu corazón, no sirve para nada. No sirven las disciplinas. Te lo voy avisando, esto porque algunos dicen, no, quiero que mi hijo rebelde deje de ser rebelde, lo voy a disciplinar. Y está bien la disciplina porque es algo que tiene que ver con justicia, pero la disciplina nunca cambia el corazón. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Por eso a vos te pasa que le hablas a una persona de Cristo, si el Espíritu Santo no está operando a través de tu vida y a través de tus palabras, la persona no se va a arrepentir por más que le estés mostrando con la Biblia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la convicción de pecado y la acusación de las tinieblas? Mientras que la convicción del Espíritu nos invita a salir del pecado y nos ofrece limpieza y la dependencia hacia Dios, porque ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo me está convenciendo de mi pecado? Supóngase de la mentira, vamos a suponer cualquiera, que el Espíritu Santo me diga, vos estás mintiendo. ¿Cómo yo sé? Lo primero que pasa en mi corazón es tener que buscar a Dios, porque yo sé que con mis fuerzas no puedo dejar de mentir. ¿Cuántos pueden con su fuerza dejar un montón de hábitos? Sí podemos poner de nuestra disposición, pero el problema está aquí adentro. La iniquidad y el pecado está dentro del corazón. Entonces, mire, ahora, ¿qué es lo que hace la acusación? El enemigo no nos da una salida, sino que nos empuja a seguirnos revolcándonos en la culpa. ¿Cómo me doy cuenta si el Espíritu Santo me está convenciendo o Satanás me está acusando? Cuando Satanás te acusa no encontrás salida. Seguís revolcándote en el pecado y no en la culpa y no podés salir. Pero cuando el Espíritu Santo te convence, te ofrece la salida. Y dice, hey, busca al Señor, vení, busca al Señor. Salí de ahí, salí de ahí. Y es el Espíritu Santo que te lleva a Dios para que vos puedas cambiar y ser transformado. Ahora, yo te lo voy a mostrar en algo práctico. Me sucedió, mire cómo es esto. Me sucedió que la primera vez que oí hablar de fe del reino de Dios, hace como 10 años atrás, cuando bautizó, más, 14 años atrás, yo dije 10, 15 años atrás, cuando escuché a un apóstol por primera vez hablar sobre la fe. Hermano, yo fui a la iglesia de que tenía 6 años, pero cuando él empezó a hablar sobre la fe, me di cuenta que mi fe era incredulidad, y que la fe que Dios estaba hablando estaba por acá arriba. Dije, yo nunca tuve fe. Yo soy una incrédula. Y él hablaba sobre aquellos que se acercan a Dios, tienen que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan y todo aquel que se acerca tiene que creer para poder agradar al Señor. Cuando él empezó a decir eso, yo dije, yo no le agrado al Señor.
Pero no porque sea mala, sino porque mi nivel de incredulidad era muy grande. Entonces una de las cosas que me acuerdo que me sucedió sentada ahí en el banco, dije, yo no puedo seguir siendo una pastora incrédula. No puedo seguir siendo una hija de Dios incrédula. Él decía, las cosas grandes que Dios tiene para tu vida, ¿a cuánto les cuesta creer? Pero ¿sabe por qué permanecemos en esa incredulidad? Porque no nos dejamos convencer por el Espíritu Santo. Cuando vos te arrepentís de ser un incrédulo y el Espíritu Santo te puede convencer, es ahí donde viene la transformación. Por eso muchos de nosotros oímos la palabra, hay que tener fe, pero seguimos sin incredulidad, porque el Espíritu Santo no ha terminado esa obra poderosa de convencernos. Ahora, ¿sabe qué? Eso que yo corrí, dijo el apóstol, ¿quién quiere pasar al altar porque cree que necesita fe? Yo corrí adelante, pero corrí dolorida, porque dije, ¿sabe qué adentro mío? Dije, ¿cómo puede ser que habiendo pasado tantos años de mi vida no le pueda creer al Dios que me llamó? Y eso me dolió enormemente, no le podía agradar. ¿Cómo lo trato a Dios de mentiroso? Y empezó mi corazón a decir, a revelarme la verdad. Ahora, ¿cómo nos convence el Espíritu Santo? Es a través de su palabra. Uno aprende, ayer nos decía, estábamos en un retiro de pastores y él nos decía, uno de los predicadores, que esto yo ya lo había escuchado, creo que el apóstol también lo había dicho, que uno aprende por revelación o por dolor. La revelación es esto que te estoy mostrando ahora. Es a través de la palabra que vos puedas ver tu condición. ¿Sabés lo que hace el Espíritu Santo? Por ejemplo, vamos a tomar la palabra de Eliana. Nos alumbró. Nos alumbró. ¿Por qué? Porque nos dijo, mira, vos estás utilizando mal la palabra. Ahora, ¿cuántos se dejaron por el Espíritu Santo convencer de que realmente utilizamos mal nuestra palabra? Entonces, cuando el Espíritu Santo te convence, hay un fruto. Ahora, podríamos decir que el Espíritu Santo nos alumbra a través de la palabra profética y la palabra escrita para que podamos ver nuestra condición. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente escucha la palabra, pero si el Espíritu Santo no te alumbra tu propia vida, no podés ver. Dice, hay gente que me dice, pero yo le creí al Señor. No, si vos le crees tenés un resultado. Pero yo oré con fe. La Biblia dice que al que cree todo es posible. Si realmente creíste, hay un resultado de creer. Aún en el arrepentimiento, aún para todo lo que Dios tenga. Mire, a mí me pasó particularmente que yo muchas veces hablé sobre el poder de la palabra, ¿no? Hablé, lo tengo en cuenta, cancelo a veces, ¿no? Cuando hay palabras, declaraciones de maldición, de pecado, lo que sea, yo cancelo todas esas palabras. Cuando hay maldiciones, yo las cancelo. Pero ¿sabe lo que me pasó el otro día? Al otro día de que ella predicó, había venido Vero a casa y estaba con una tos bastante fuerte. Y resulta que le digo, después lo que escuché esa noche, le digo, Vero, esa tos necesita nebulización. ¿Te nebulizaste? Y empecé a decirle, esa tos necesita nebulización con budesonide, que estaba la médica ahí dándole indicaciones de lo que tenía que hacer. Y resulta que cuando yo sigo haciendo cosas, ahí me acordé de la palabra, porque a veces nuestros hábitos están tan metidos adentro nuestro, que aunque me tocó su palabra, la palabra del Señor me tocó, todavía yo necesitaba cambiar mis hábitos. Así que en ese momento le dije, Vero, te pido perdón. Yo declaré un montón de palabras, las cancelo todas ahora mismo y declaro en el nombre de Jesús que hay el poder de Jesucristo está sobre tu vida. Y ahí empecé a orarle. Te declaro sana, te declaro libre, te declaro, porque a veces no nos damos cuenta. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo me logró convencer, van a quedar hábitos, pero yo en el nombre de Jesús los puedo transformar. Porque el convencimiento vino del Señor, la revelación vino a mi vida. Ahora, hay 4 pasos del arrepentimiento. El convencimiento es el primero. ¿Cuál es el segundo? La tristeza. Eso que te estaba diciendo, que yo me sentí triste. Pero no me sentí triste por la consecuencia del pecado, sino porque realmente entendía que había algo que me estaba separando de Dios. El Espíritu Santo nos hace sentir tristeza. En 1 Corintios 7, 9 al 10 dice, ahora
me siento feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por nuestra causa. No es que la gente estaba triste porque Pablo los lastimó con su palabra. Pablo les estaba hablando la verdad del Evangelio. Y cuando ellos recibían esa palabra, sentían tristeza en su corazón. Entonces dice en el versículo 10, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. No se tienen que poner mal por estar tristes cuando reciben la palabra de parte de Dios. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Esta tristeza que viene del cielo es la que nos impulsa a desear cambiar a la imagen de Cristo. Cuando el Señor te habla a través de su palabra, te muestra que realmente nos falta un montón para la estatura de Cristo y siempre estamos trabajando sobre eso. Pero esa luz que te alumbra es para que vos desees encontrarte con Él y ser transformado cada día más a su imagen. Ahora, la tristeza del Espíritu Santo pone en nosotros, no es una tristeza por las consecuencias del pecado. Mucha gente siente tristeza después que comete el pecado, pero por la consecuencia. Cuando tu hijo se rebela y vos le pones la disciplina, ahí siente dolor por la consecuencia. Pero ¿sabe? La tristeza que produce el Espíritu Santo no es una tristeza por la consecuencia, porque te disciplinaron o porque tu mujer te pidió divorcio, no sé, por haberle hecho algo. No es esa clase de tristeza. La tristeza es cómo pude hacerle esto al Señor, cómo pude no ver lo que estaba haciendo. Porque quizás saquemos el adulterio, la fornicación. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos delante de Dios? La incredulidad, por ejemplo. El hacer cosas que a Dios le desagradan, vivir en la carne. No sé, no tener fe, no tener amor. Y cuando el Señor te está mostrando a través de su palabra, solo es esa luz que te dice, vamos hijo, vos podés. Ahora, si no, esa tristeza es porque el pecado me separa de Dios. Puedo conocer y sentir tristeza, pero si resisto al Espíritu Santo, mi tristeza desaparece con el tiempo y a esto le llamamos mente cauterizada. ¿Qué significa esto? Cada vez que vos hagas algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Te va a hacer sentir una pequeña tristeza en tu corazón. Y vos decís, ay, qué mal que me sentí después que hablé mal del hermano. Qué mal que me sentí después que le grité malas palabras. Qué mal que me sentí. Y cada vez que haya algo que a Dios no le agrada y que te separe de Dios, el Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros no corremos a su presencia, a confesar nuestras faltas diariamente, hermano, entonces el Espíritu Santo ya deja de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y esa tristeza se hace dura y ya la dejas de sentir. Por eso la palabra del Señor siempre nos enseña a tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Cada vez que sientas una molestia, a la noche, andá y orá delante del Señor, porque Él quiere que nosotros le confesemos nuestros pecados. Amén. Esto es algo diario, no es algo que nosotros podamos hacer de vez en cuando. Ahora, en tercer lugar, tenemos la confesión. Recién en tercer lugar es la confesión. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Confesar nuestras ofensas delante del Señor hace que el Señor pueda limpiarlas. ¿Qué es confesar un pecado? ¿Y qué no es confesar un pecado? Empecemos primero diciendo lo que no es confesión. Normalmente cuando nosotros oramos, ¿qué decimos? Padre, perdónanos por nuestros pecados. Amén. Señor, te pido esto, te pido aquello. No. Eso no es confesión de pecado. Confesión de pecado es decir, Señor, perdóname porque soy una persona que me cuesta doblegar mi ego. Señor, te pido perdón por el orgullo que todavía está dentro mío. Señor, te pido perdón porque no puedo dejar de mentir. Señor, te pido perdón, confieso hoy delante de tu presencia esto y aquello. Es con nombre y apellido del pecado, porque siento envidia, porque hay gente que dice, bueno, no, a mí me molesta que otro le vaya bien. No se llama molestia, se llama envidia.
Y cuando vos vas delante del Señor, por eso el apóstol predicaba la otra vez, sin máscaras, a cara descubierta. El Señor ya estaba preparando nuestro corazón en esta área. Vos tenés que ir tal cual como sos delante del Señor. Y es lo que el Señor está esperando. Señor, te pido ahora que me ayudes porque me cuesta perdonar a fulano. Señor, te pido que me ayudes porque tu palabra dice que yo lo tengo que perdonar antes que el sol se ponga. Y no lo puedo hacer, ayúdame. Y esa es lo que el Espíritu Santo está esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros generalizamos? Porque es un acto desagradable de confesar nuestros pecados. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿por qué nos resulta desagradable confesar los pecados? ¿Sabe por qué? Porque para confesar pecados necesitamos un grado de humildad. Toda persona que está en arrogancia, que está en orgullo, no puede confesar la verdad. No puede. ¿Por qué? Porque quiere tapar un ego, quiere tapar la apariencia, lo que las personas ven, incluso delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente pueden confesarle todos sus pecados delante de su presencia? A veces hasta delante de Dios nos cuesta decir la verdad, nos cuesta sincerarnos con Él. ¿Pero sabe por qué pasa eso? Por el orgullo y por la soberbia. Para nosotros poder confesar delante del Señor, dice que Él, su trono está abierto para que podamos correr a Él cada vez que lo necesitemos. Entonces, ahora, Dios no quiere que le confieses tu pecado porque Él quiere enterarse de qué hiciste. A ver, vos qué hiciste cuando estabas en la escuela, qué hiciste cuando estabas solo. No es que Dios está esperando eso. Dios te está dando, escuche, en Génesis capítulo 3, cuando Dios al hombre lo confronta la primera vez con el pecado, lo primero que le pregunta es, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El Señor sabía perfectamente que había sido Luzbel, sabía perfectamente que el hombre había pecado. Todas las preguntas que el Señor le hizo a Adán era para que Adán pudiera confesar la verdad. Entonces el Señor está esperando nuestra confesión porque la confesión es una parte vital. Entonces, el Señor antes de sacar a luz el pecado y decirte por qué hiciste esto, te está dando la oportunidad de la confesión. Por eso el Señor va a generar escenarios para que vos puedas decir la verdad y puedas confesar delante de su presencia o adelante de quien tengas que confesar la verdad. Si vos das vuelta y das vuelta y das vuelta y no lo podés confesar porque no te da la valentía, porque no sé, porque tenés orgullo, vergüenza, lo que sea, el Espíritu Santo lo va a sacar a la luz. ¿Sabes por qué? Porque siempre Él está esperando darte una oportunidad como se la dio a Nínive. El corazón del Padre no es castigarnos, el corazón del Padre es siempre darnos una oportunidad. Ahora, y esto lo tenemos que saber todos, en Juan 19 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la confesión, como te decía, es un acto de humillación que requiere sacar las máscaras. Esa confesión autoriza al Espíritu Santo a realizar el milagro de transformación en nosotros. ¿Se da cuenta por qué muchas vidas no son transformadas? Porque necesitamos aprender a confesar delante de su presencia. Si vos no confesás, el Espíritu Santo no tiene la habilitación de transformarte a la imagen de Dios. Hasta que no hay esa confesión. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el caso de Acán. ¿Cuántos saben quién fue Acán? Los que fueron a la escuela bíblica, los que leen la Biblia. Acán fue parte de los israelitas. Y dice la palabra que los israelitas tenían que ir a una guerra. Y el Señor les dijo, ustedes no toquen nada de lo que encuentren en esa ciudad porque esa ciudad está bajo juicio. Pero resulta que Acán encontró tesoros, agarró oro, agarró un manto babilónico, lo mejor que era carísimo, que valía miles de dólares, y se lo escondió en su tienda. Entonces cuando fueron a pelear, mire si no es muy similar a lo que pasa muchas veces en la iglesia. Cuando fueron a pelear, los israelitas empezaron a perder en la batalla. Y Dios dijo, no puedo bendecirlos porque hay pecado oculto. Entonces Moisés, para darle la oportunidad de confesión, dijo, ¿quién de ustedes tomó lo que era anatema?
Y ahí vemos que Acán no dice nada. Y como nadie decía nada, ¿no te parece cuando en la escuela se robaban un lápiz? Y la maestra decía, ¿quién se robó el lápiz? Nadie decía nada. Y bueno, tienen que traer todas las mochilas para ver quién se lo robó. Bueno, lo mismo le pasó a Acán. Dice que tiraron suerte sobre sobre todo Israel, y la suerte cayó sobre Acán. Le decían esta mañana a los hermanos, menos mal que acá no hay suerte, ¿verdad? Porque más de uno le estaría cayendo encima. Después le explico otro día qué significaba que caiga la suerte. La cuestión es que cayó la suerte sobre Acán. Y ahí fue cuando él dijo, sí, está bien, acá está, este es el tesoro que me robé. Ahora, mi pregunta es a aquellos lectores de la palabra, ¿qué fue lo que le sucedió a Acán? ¿Hubo perdón para Acán? ¿Hubo perdón para Acán? ¿Cómo terminó Acán? A ver, los maestros de la palabra y de la escuela bíblica. Pastores. ¿Cómo? Muerto. A él y a toda su familia. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que se le dio la oportunidad de poder confesar, no lo hizo. Entonces, por eso estábamos hablando que la confesión, hermanos, no es una confesión tardía donde ya me descubrieron y eso es confesión. No, si ya te descubrieron no es confesión. O sea, ya está. Eso no es una obra del Espíritu Santo, porque eso no es arrepentimiento. Ahora, no fue una tristeza del pecado cometido por la cual él confesó, sino una confesión tardía porque ya había sido descubierto. Y para evitar el castigo del delito, finalmente, Acán fue ejecutado y sus posesiones mal adquiridas fueron destruidas juntamente con él. Cuando la tristeza no viene del Espíritu Santo, en vez de esta tristeza, genera remordimiento que lleva a la desesperación. Hay gente que se pone triste, pero no se pone triste porque falló a Dios. Se pone triste por la consecuencia del pecado. Y esta tristeza que no viene del Espíritu Santo es la que te lleva a la muerte. Dice, esta tristeza genera remordimiento y te lleva a la desesperación, tal como le pasó a Judas. Si Judas hubiese confesado la verdad y se hubiese arrepentido, mi pregunta es, ¿tenía habilitación de Dios para ser perdonado? ¿Sí o no? Repase la Biblia. ¿Había algo en la Biblia que diga, no, este pecado no va a ser perdonado? Solo la injuria contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Aunque Judas mismo hubiese matado a Cristo, si se hubiese arrepentido de todo corazón, el Padre le hubiese perdonado. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo terminó Judas? Desesperado, pero esa no era una convicción del Espíritu Santo, era una tristeza porque vio la consecuencia. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Ahora, en 2 de Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. El último paso, vamos por el último. ¿Cuántos quieren llegar al último? El cuarto paso del arrepentimiento es el abandono del pecado. Por eso la palabra dice, el que encubre, Proverbios 28:13, si lo quiere anotar, dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Ahora dice, ¿puedo sentir tristeza sin abandonar el pecado? Claro, como le pasó a Esaú. Esaú, dice la palabra, que cuando se dio cuenta lo que había hecho de haberle vendido a su hermano Jacob su primogenitura, le causó dolor. Pero dice la Biblia que para él no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Significa que estaba triste porque se dio cuenta de lo que perdió, pero no estaba del todo arrepentido, porque la palabra dice que no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Decirle al que está a tu lado, el arrepentimiento es la oportunidad de Dios. El arrepentimiento es una oportunidad, grabátelo acá. Grabátelo acá. Ahora, ¿se puede dar cualquiera de los 4 pasos sin que se manifieste el arrepentimiento genuino en nosotros? ¿Puedo abandonar el pecado sin tristeza y sin convicción? Claro, vos podés abandonar el pecado por interés, podés abandonar el pecado por conveniencia, por imagen, por miedo a que me descubran, para ser aceptado en grupo.
pero eso no es arrepentimiento y eso no va a traer transformación. ¿Entiende cuál es la diferencia? El verdadero arrepentimiento trae una transformación a nuestra vida por el Espíritu Santo. Ahora, el abandono del pecado se produce por una decisión, porque lo que yo antes deseaba, que le gustaba a mi carne, ahora yo no lo deseo más porque me di cuenta la consecuencia que hay en mi vida de estar separado y alejado de Dios. Y yo no quiero que eso, no haya nada que me separe de mi Dios. Entonces lo que yo hago es buscar de su presencia. Ahora, ¿cómo hacemos para alejarnos del pecado? Primero está en la decisión del corazón. Yo no quiero más esto para mi vida. Me cansé. ¿Qué produjo en mí el pecado? Solo tristeza, amargura, dolor, enfermedad, cautividad. ¿Qué produce el pecado en la vida de las personas? Oscuridad, tristeza, amargura, peleas, divisiones, problemas económicos, enfermedades, todo lo que te aleja de Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para abandonar la práctica del pecado? A veces no será fácil, porque nuestro cuerpo tiene memoria, porque nuestra mente tiene memoria, como me pasó a mí el otro día. Yo te pongo lo que me pasó a mí para que vos te des cuenta de que todos nosotros luchamos con nuestra mente. Pero ¿qué tenés que ser? Recurrente. Yo le decía a los hermanos hoy acerca de esto. ¿Cómo hago para abandonar el pecado? La palabra dice, el que robaba, no robe más, sino que con sus manos trabaje para bendecir a otros. ¿Sabes cómo vos te das cuenta que una persona realmente está arrepentida? Comienza a hacer las acciones contrarias. Hoy les decía, ¿cómo hago si estoy habituado a mentir o al decir malas palabras? Te salen las mentiras porque ya estás tan acostumbrado. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer? Decirle, perdona. ¿Sabes qué? Reconozco que me salió una mentira, pero yo no quiero seguir mintiendo. Y el otro hermano que está escuchando, que no está libre de pecado, que también ha mentido alguna vez, no te condena, te tiene misericordia y dice, está bien, hermano, yo también mentí muchas veces por miedo, por temor, por dolor, por vergüenza. Te estoy dando la receta para que puedas ser libre totalmente de las cosas que nos alejan del Señor y que nuestra vida pueda ser realmente transformada. Si necesitas pasar 50 veces al altar, hacelo. ¿Sabes qué? Algún día fui joven. Algún día el pecado me quería atrapar. Pero yo recuerdo que cada reunión venía corriendo delante de su presencia y le decía, Señor, yo no quiero pensar esto. Señor, yo no quiero actuar así. Señor, arranca de mí el pecado. Señor, lávame en tu sangre todas las veces que era necesaria. Hablaban de fe, yo pasaba adelante. Hablaban de sanidad, yo pasaba adelante. Hablaban de lo que hablaran, yo pasaba adelante. ¿Sabe por qué? Porque yo algo tenía en claro. No quería que nada me separe del Señor. Y aunque luchaba con la carnalidad, todas las veces decía, Señor, reconozco que te necesito. ¿Sabe hasta qué punto? Hasta que realmente encontré la libertad. La palabra del Señor en esta tarde te está diciendo, deja las cosas delante de su presencia hasta que encuentres verdadera libertad. Porque el que se encuentra con el Espíritu Santo, dice su palabra, si está el Espíritu de Dios, entonces hay verdadera libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si le permitís al Espíritu Santo que continúe esa obra que comenzó en tu vida, Él te va a liberar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona oye la palabra que hoy estamos aprendiendo, todas las palabras, y no se arrepiente? Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que viendo no vean, no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan de sus pecados y sean perdonados. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? Si vos insistís en no confesar, si insistís en estar recibiendo la palabra, pero apagar al Espíritu Santo, entonces vas a recibir una mente cauterizada. ¿Sabe qué significa eso? Te van a decir que está mal, pero no lo vas a poder ver. No lo vas a poder oír. Pero yo no estoy tan mal. Por eso hay gente que, aunque vos le prediques la verdad, no se puede ver a sí mismo. Estoy pasando por un proceso, pastora, y no sé por qué. ¿No sabes por qué? Eso significa que las primeras veces que el Espíritu Santo te susurró, eso está mal.
No corriste a la presencia del Señor a decirle, perdóname, Señor, porque lo que yo estaba haciendo estaba mal. Entonces, ¿qué viene luego? La cauterización del pensamiento, donde ya soy insensible a la voz del Espíritu Santo, donde ya no siento dolor, no siento angustia. Por eso las personas que empiezan con el pecado y luego terminan en una práctica, a ver, pecar pecamos todos los días. Hoy le pregunté a alguien, a los hermanos, ¿quién peca? Levante su mano. ¿Nadie peca? Hermano, si usted me dice que no peca, es mentiroso. Y le hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos, pero no todos queremos practicar el pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso siempre que vos vas a venir acá, pedirle al Espíritu Santo que no escuches solo al hombre, que seas vos quien me traiga luz y revelación. Porque cuántas veces oímos acerca del pecado y lo seguimos haciendo. Eso significa que falta luz, falta que el Espíritu Santo me alumbre, falta la revelación, o falta que yo sea sensible a su voz, que no me deje engañar por las tinieblas. Todos nosotros necesitamos reconocer nuestras faltas diariamente delante de su presencia, porque diariamente le ofendemos al Señor, diariamente le estamos ofendiendo. El mejor hábito que podés encontrar en tu vida es cada día arrodillarte y decir, Señor, hoy se me escapó esto, se me escapó aquello, Señor, yo no quiero ser así, hoy reconozco delante de tu presencia, porque cuanto más lo hagas, el que es santo, santifíquese más todavía, el que es limpio, límpiese más todavía. Tiene que ser un hábito en nuestra vida para que no nos cueste, para que el Espíritu Santo pueda seguir hablándonos. Ahora, esta es la respuesta por qué muchas personas pecan contra vos. Le pasan situaciones, pero no pueden reconocer su pecado. Porque si lo reconocieran, Dios debería perdonarlos. ¿Escuchó eso? ¿Vio que hay gente que dice, ay, no sé por qué me está pasando esto? ¿No sabés por qué te está pasando? Hermano, todas las cosas que me hiciste, ¿no sabés por qué te está pasando? Nosotros lo hemos visto, hermano. Lo hemos visto. ¿Y sabe lo que es el mayor dolor? Que la persona no lo reconoce. No lo reconoce. Pero sabe, a veces también vemos la justicia de parte de Dios. Porque si alguien lo reconocería, Dios tendría que perdonarlos. ¿Vio que la palabra los otros días estábamos hablando acerca del perdón? Que yo les dije todo lo que desatemos en la tierra, estábamos hablando un poquito en la escuela. Tiene que ver con esto. Porque la Biblia dice que yo tengo que perdonar antes que el sol se ponga. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo practican? ¿Sabe lo que significa esto? Que cuando yo estoy escuchando la palabra, pero no la puedo llevar a la práctica, entonces el Señor me dice, listo, ¿vos no lo perdonaste a fulano? Entonces con el mismo juicio que lo está juzgando a él, yo te voy a juzgar a vos. Pero ¿qué pasa si yo lo perdono de todo mi corazón? La justicia cae sobre él solo, no sobre mí. Yo soy declarado justo delante del cielo porque en su palabra dice que los tengo que perdonar. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no se quiere arrepentir del pecado que me hizo, del mal que me hizo y que no se arrepiente de eso? La palabra dice que la justicia de Dios va a venir. Por eso dice su palabra que todo lo que desatemos en el cielo, en la tierra, será desatado en los cielos. ¿Qué pasa si los dos nos perdonamos? ¿Qué pasa si yo lo perdono? ¿Y qué pasa si él se arrepiente de su pecado y me pide perdón? Los dos quedamos libres. Ahora, ¿qué pasa si uno no lo hace? Siempre quedará el de duro corazón bajo juicio. ¿Por qué no podemos perdonar? Por la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué no podemos perdonar? Por el orgullo y por el ego. Hay cosas que duelen muy profundamente, pastora, es que vos no sabés. Sí, yo te puedo asegurar que Dios, el día que dije hay cosas que yo no voy a perdonar, Dios me dijo, ¿no vas a perdonar eso? Y me las hizo pasar. Y después me dijo, ahora quiero que lo perdones. ¿Por qué? Porque quiero que lo perdones, quiero que aprendas a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única manera que nosotros tenemos el ADN de Cristo. Cristo dijo,
cuando lo estaban matando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo Esteban: Señor, perdónalos, no tomes en cuenta este pecado. Señor, ese es tener el corazón del Padre. ¿Sabes por qué el Señor levanta y dice: yo quiero que vos llegues a esta estatura? ¿Sabes por qué? Porque el día que vos perdonás, te libraste de los juicios del Señor y quedaste libre. Y dice su palabra: y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Siempre te conviene perdonar. Perdona a los que te lastiman, perdona a los que te acusan, perdona a los que te dan vuelta la espalda. Porque haciendo estas cosas, haciendo esto, siempre vas a ser el justo delante del Señor. Pero si Él te daña y vos no lo perdonás, los dos entraron en el juicio de Dios. Y decimos: ¿por qué me va mal? Porque antes de traer tu ofrenda, mirá, hice un voto delante del Señor, puse los diezmos, puse la ofrenda y me va para atrás. Y el Señor te dice: pero antes de poner tu ofrenda, acordate si tenés algo en contra de tu hermano y arregla tu situación, porque yo quiero que tu ofrenda venga en justicia delante de mi presencia. Que yo te pueda, y así como esa ofrenda, las ofrendas que le damos mientras danzamos, las ofrendas que le damos cuando cantamos, las ofrendas. ¿Se da cuenta? Qué bueno que es nuestro Dios, qué amoroso es Él. Ahora, seguimos. Mire lo que dice en Romanos 2:5, si quiere anótelo. Más, esto es el Nuevo Testamento, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, acumulas ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién quiere pasar por el juicio de Dios? Nadie. Nadie. El Señor te está dando la receta. Si te arrepentís, es tu oportunidad de salir justo y bendecido. Ahora, cuando las personas empiezan a resistir, ¿cómo las personas empiezan a resistir al Espíritu Santo? No tomándolo en cuenta, menospreciando su palabra. Sea como sea que el predicador esté predicando, Dios está hablando. Cada palabra que te dio, te guste o no te guste el predicador, Dios te está hablando. Y si vos podés separar y decir: Señor, yo tomo esa palabra, te guste o no te guste, es la oportunidad de transformación, aunque sea para reconocerla, porque Dios no te quiere perfecto, Dios te quiere con un corazón sensible. Al final, Dios no quiere que nosotros cometamos ningún pecado, y no, sería mejor, pero para eso envió a su Hijo Jesucristo, para que nos ayude y nos liberte de la cautividad del pecado. Sin Cristo no podés dejar de pecar, te aviso. No sirven tus esfuerzos naturales por dejar la pornografía, la masturbación. No sirve el fumar, el drogarte, lo que sea. El vicio del alcohol no sirve sin Dios, hermano. Porque es Dios quien arranca de raíz todo lo que nosotros podamos tener. Pero para eso necesitamos estar convencidos. Ahora, sabiendo cuando le resistimos al Espíritu Santo, sabiendo que está mal, pero no nos tomamos el tiempo para pedirle al Señor que nos limpie. Ahora, una vez que me convenció y viene la práctica, lo que dice Hechos 26:20, que son las obras dignas de arrepentimiento, lo que te decía antes. ¿Qué tengo que hacer, pastora? ¿Cuál era tu pecado? ¿Cuál era tu pecado? ¿El orgullo? ¿Sabes cómo podés ayudar al orgullo? Sirviendo. Hacé lo contrario. Hacé lo contrario de lo que a vos, de lo que decís malas palabras, comenzá a bendecir las personas. Caminá por la calle y empezá a bendecir. Bendigo esto, bendigo el otro, bendigo el otro, bendigo. Hacé lo contrario. Comenzá a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si vos sabés que el Espíritu Santo en esta noche te está hablando y ya te habló, comenzá a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo que yo estaba haciendo, Señor, estaba mal, pero ahora lo quiero transformar. No solo lo dejo de hacer, me voy al lado opuesto. Por eso dice: si alguno robaba, si alguno estafó, si alguno robó en su vida pasada, ¿sabes lo que te dice el Señor? Sería bueno que des mucho. Sé generoso. Sé generoso, porque cuando vos sos generoso, no sacás, das. Cuando uno está siendo generoso, está dando. Entonces es lo contrario de lo que hacías en el mundo. Y aún dentro de la iglesia de Cristo. Hacé lo contrario y el Señor va a bendecirte en gran manera. Ahora, escuche esto. El arrepentimiento fue predicado por Juan.
El arrepentimiento fue predicado por Jesús. El arrepentimiento fue predicado por los apóstoles. Antes que el Espíritu Santo haga algo nuevo sobre la tierra, va a comenzar a predicar sobre el arrepentimiento. Porque dice su palabra que los apóstoles dijeron: varones hermanos, Cristo, el que murió, el que ustedes mataron, resucitó y es el Mesías. Tienen que arrepentirse de sus pecados cada uno. Y dice su palabra que la gente comenzó a decirle: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Hermano, el evangelio no ha cambiado. El evangelio sigue siendo el mismo. El llamado al reino del Señor es que tenemos que creer al evangelio, pero antes de eso dice: arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse y crean al evangelio. Sigue siendo el mismo. No hay reino si no hay arrepentimiento. Por eso muchos de nosotros queremos entrar en el reino de Dios y que las cosas del reino funcionen, pero cuán lejos estamos del verdadero arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Ahora, ¿querés saber la bendición de Dios del arrepentimiento? Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos invocamos el nombre del Señor? Dice: y oraren. Muchos de nosotros estamos orando. Dice: y oraren y buscaren mi rostro. Estamos buscando el rostro del Señor y me consta. Pero dice algo más: y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánto necesitamos que nuestras tierras sean sanadas? En nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras escuelas. El Señor te está diciendo cómo hacerlo. ¿Querés que sane tu tierra? Que el fruto de tu trabajo sea bendecido, que en tu casa haya paz, haya bendición y haya abundancia. Bueno, una cosa tenés que hacer aparte de buscar mi rostro, es convertirte de tus malos caminos, es invocar su nombre y es humillarte delante de su presencia. En la palabra está llena de ejemplos cómo hay un arrepentimiento genuino y Dios cambió de parecer. En Jeremías 26:13, Dios, escuche esto antes de leértelo, no es que quiere castigar al hombre porque dice: ustedes son todos una manga de pecadores. Dios es justo. Y cuando hay pecado sin confesión, Satanás sabe muy bien que Dios es un Dios justo y que no puede tener por inocente al culpable. Por eso es justo que Satanás entre y golpee las ciudades, es justo que Satanás entre y golpee la economía, es justo que Satanás entre y golpee los cuerpos, porque hay pecado sin confesar. Entonces, mire lo que dice Jeremías 26:13. Ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz del Señor vuestro Dios. El Señor se arrepentirá del mal que había pronunciado contra vosotros. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, que se arrepiente de infligir el mal. Hermano, nuestro arrepentimiento puede cambiar la situación de nuestra casa. El arrepentimiento puede cambiar el destino de esta ciudad. Si los que clamamos su nombre podemos tomar esta palabra y arrepentirnos. El arrepentimiento puede cambiar el destino de la ciudad. Mire lo que dice Jonás en el capítulo 4. Dice que el Señor se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive. Entonces dice que Jonás se enojó contra Dios y le dijo: ¿para qué? Mire lo que pasó, cuál era el enojo de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Estaba re enojado Jonás, porque es mejor la muerte que la vida. Y el Señor, tan misericordioso, le dice a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte, Jonás?
Te enojaste cuando se murió una planta que ni creaste ni cuidaste. Y en el versículo 11 dice, y no había yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la cual hay 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y entre su izquierda, y también los animales. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Jonás? Jonás, ¿no conoces ahora mi amor y mi misericordia? Jonás sabía que Dios era clemente en misericordia, que se duele del castigo. Dios se duele del castigo y es grande en amor y en misericordia. ¿Sabes por qué no quería ir a predicar Jonás? Porque sabía que si los ninivitas se arrepentían de todo corazón, el Señor los iba a perdonar. Qué grande que es su amor. ¿Y vos pensás que Dios no te puede perdonar a vos? Perdonó a los ninivitas. ¿Pensás que no te puede perdonar a vos? Qué mentira tan grande Satanás a veces pone en nuestra vida y en nuestro corazón, de creernos siempre en falta delante del Señor. La palabra dice que nosotros fuimos hechos justos juntamente con Él, y esa justicia radica en la confesión de nuestros pecados. Cada vez que te confesás, cada vez que te arrepentís, cada vez que te volvés hacia el camino que Dios estaba mandándote. Muchos de nosotros decimos, pastora, pero yo no practico el pecado. Pero ¿cuántas veces le desobedeciste a la voz del Espíritu Santo? Porque Él te estaba llamando a tiempos de intimidad con Él, pero no le hiciste caso. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo nos está dando la oportunidad a todos para poder desatar sobre la tierra lo que Él quiere desatar. El Señor, antes de traer un gran derramamiento del Espíritu Santo, dice en Joel que los sacerdotes, ministros del Señor, ¿cuántos sacerdotes hay aquí? Dice su palabra que somos reyes y sacerdotes. Siervos del Señor lloren entre el patio y el altar diciendo, ten compasión de tu pueblo. No dejes que las naciones se burlen de lo que es tuyo, ni digan los pueblos dónde está su Dios. Y luego más abajo el Señor dice, entonces yo les voy a restituir los años que le comió la oruga, el saltón y el revoltón. Los años de pérdida económica que tuviste, el Señor los quiere restituir. ¿Sabes por qué nos envía esta palabra? Porque nos ama con amor eterno y con amor grande. Y si hasta ahora Satanás tuvo derecho de golpear tu vida, de golpear tu casa, tu economía, tu cuerpo, lo que sea, el Señor dice, yo quiero restituirte los años que vino el devorador sobre tu casa, los años que sufriste pérdidas, no las vas a sufrir más, porque Dios es un Dios compasivo. Y después que el Señor te restituya en bendición, dice su palabra, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas van a profetizar, van a soñar sueños. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Yo necesito a alguien que haga un vallado entre Dios y los hombres. Alguien que diga, no importa lo que esté pasando en mi casa, si mi casa está bajo juicio por causa de nuestro pecado, yo voy a ser el que me humille delante de su presencia. Yo voy a buscar su rostro. Yo voy a hacer que el Señor se vuelva atrás de lo que había dicho que iba a hacer. Yo voy a ser el que abra la brecha. Yo voy a ser el que clame por mi ciudad. Yo voy a ser el que clame por mi barrio. Mi barrio quizás está sumergido en pecado, en drogas, en tinieblas. Yo te voy a decir algo, donde abunda el pecado hay tinieblas. La gente no sabe distinguir de su derecha a su izquierda. Lo acabamos de leer. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cada uno de nosotros somos juzgados conforme a la luz que tenemos. El Señor hoy te trae más luz y te dice, yo quiero que esto sea un patrón en tu vida. Quiero que cada día delante de mi presencia puedas venir, puedas arrepentirte y puedas confesar. Si el Espíritu Santo salido de acá te muestra que hay algo que está mal, oí atentamente la voz del Señor. Prestale atención, deja de ignorar al Espíritu Santo, porque Él solo nos lleva a la transformación. El Señor me dijo, yo voy a levantar un tiempo de transformación profunda. Aquellos que pensaban que no podían liberar de muchas cosas, no, el Señor viene con transformación, porque Él quiere hacer algo glorioso a través de tu vida. Vos no lo ves, vos ves tu situación que está dando vuelta y dando vuelta.
Porque el Señor, yo le pido cosas y no me las da, no me las suelta, pero no te estás dando cuenta las veces que el Espíritu Santo, yo vengo acá a la congregación para que el Señor me dé fe y me hablan de mi pecado. Es que el Señor te está diciendo, te estoy dando la oportunidad, hijo mío, porque no hay restitución si no hay arrepentimiento, no hay derramamiento del Espíritu Santo, manifestación, como quiera, cuerno llamarle. No va a haber si no hay primero arrepentimiento, porque todo principio de reino es el arrepentimiento. Te invito a que te puedas poner de pie en esta tarde y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. ¿Sabe? Más allá de que su palabra es confrontativa y es fuerte, yo le doy gloria y gracias al Señor. Porque si Él no nos hablara de arrepentimiento, no nos estaría dando la oportunidad. Porque dice que aunque Esaú procuró con lágrimas, no tuvo oportunidad de arrepentimiento. Pero Él nos está hablando de arrepentimiento. ¿Sabe qué significa eso? Que hay algo poderoso que el Señor quiere desatar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre esta ciudad. Porque el arrepentimiento es el paso número 1 para que Dios haga grandes cosas hacia tu vida. Y si vos decís, yo no tengo de qué arrepentirme, te voy a pedir que le digas al Espíritu Santo, Señor, por favor, no me dejes en oscuridad. Ilumíname a través de tu palabra, ilumíname a través de tu voz. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos cosas que arrepentirnos todos los días. Todos los días. El arrepentimiento no es un día. El arrepentimiento para el Hijo de Dios es una constante. Porque eso significa que tenés un corazón sensible al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está operativo en tu vida. ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo está sobre una persona? Porque quiere confesar. Quiere confesar. Me duele, me avergüenza. Pero yo no puedo cargar con esto en mi corazón. Yo necesito confesar, Padre, yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Esto es lo que soy delante de tu presencia. Mira lo que dice su palabra, que un corazón contrito y humillado jamás el Señor va a despreciar. ¿Sabes qué significa? Que si venís con el corazón correcto, no importa qué tiene tu mochila dentro de pecado. Quizás asesinaste a algo y para Dios la misma vara es para aquel que miente que para aquel que asesinó a alguien. ¿Sabes cuál es? El corazón rendido delante de su presencia. Alcanzarán ambos misericordia. Qué gran amor es el amor de nuestro Padre. Qué gran amor. El Espíritu Santo solamente necesita corazones que se humillen delante de Él. Y quizás en tu casa también tenés personas que decís, Señor, quizás no se quieren arrepentir, pero cuando uno en la casa comienza a arrepentirse, el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de los demás. Porque solo el Señor necesita uno que se humille delante de su presencia. Y si tenés una necesidad, déjame decirte que el Señor, el mayor regalo que te puede hacer en esta tarde es su amor y su perdón. Es su amor y su perdón, Espíritu Santo. Ahí comenzá a confesar lo que el Espíritu Santo te comience a mostrar. Comenzá a confesarlo. Él es fiel y justo. Él te está perdonando aún antes que hables. Cuando tu corazón se predispuso a entender su palabra, ya te está perdonando. Ya te está perdonando. Vamos a adorar por un momento. Vamos a cantarle esta canción al Señor. Espíritu Santo, ahí donde estás, comenzá a confesar. Hacele un altar al Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, aleluya.
tarde, Señor, confesamos nuestras faltas delante de tu presencia, Señor. Yo confieso mis faltas delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas veces haber caminado en la carne, Señor, por no haber oído atentamente a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, por dejar caer en tierra tus palabras proféticas, Señor, por no haberlas cuidado, por no haberlas defendido, Señor amado, por tanto ego y tanto orgullo, Señor, que nos aleja de tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos ser transformados. Espíritu Santo, te pedimos la oportunidad de arrepentimiento. Espíritu Santo, te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra sea suficiente, Señor, en nuestra vida, que lo que antes no entendíamos lo podamos entender ahora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, te damos gracias. Bendecimos a los que están del otro lado. Clamen, clamen, porque donde quiera que ustedes están, ahí está el Señor oyéndolo. Bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien en esta tarde que pueda levantar un altar al Señor, ahí donde estás,